Vamos a estar mirando Génesis 18, 16 a 33. Génesis 18, 16 a 33. Va a ser una continuación de la historia de Abraham de la semana pasada. Pero antes de seguir adelante, en Génesis 18, 16, 33, quiero hacer unas observaciones de mi vida. Yo, como todos, oro. Ya ha habido instancias en mi vida cuando oro y Dios, yo pienso que no se manifiesta, no manifiesta una respuesta a mis oraciones. Y nunca sabía por qué yo le preguntaba a Dios, tú eres Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, ¿por qué no obras en mis oraciones? Si yo te estoy pidiendo algo, ¿por qué no me contestas? ¿A ustedes hay oraciones que se sienten que se van al aire? Hay oraciones donde ustedes dicen, Dios no sé por qué ha respondido. Tienen oraciones donde levantan petición ante Dios y Dios está silencio. Todos hemos estado en esas épocas de nuestra vida donde llevamos ante Dios, a los pies de Dios, ciertas cosas y se mira como que nada está sucediendo, nada está pasando, como que Dios no está obrando, como que Dios no está respondiendo a nuestras peticiones. Todos tenemos problemas y llevamos esas peticiones, esas oraciones, esos problemas a Dios y se los dejamos a Dios. Dios, estos son mis problemas. Esto es lo que yo estoy involucrado en este momento. ¿Por qué no me escuchas? ¿Quién ha tenido esos tipos de oraciones? O quizás están orando por alguien o ciertas personas que cambien de cierta manera, que oigan la voz de Dios, que abran sus ojos, sus corazones a Dios, para que Dios obre en su vida y comience a ser una persona diferente. ¿Quién ha tenido esas peticiones o oraciones ante Dios? Y se siente como que Dios no está respondiendo. Todos tenemos. Hoy vamos a ver a un hombre. Este mismo hombre es Abraham. He titulado este mensaje como el mensaje, el título de la semana pasada era el favor de Dios te cae cuando. El favor de Dios te cae cuando. Luego miramos varias verdades. Hoy el título, y ahorita lo voy a tener en la pantalla, es este: el rostro y el favor de Dios en tus oraciones te cae cuando. Y vamos a ver a Abraham como nuestro ejemplo. El rostro y el favor de Dios en tus oraciones te caen cuando. Ya sabemos lo que sucedió desde el principio. Eso es el título de nuestra serie, Principios. Donde Dios obró, habló y se hizo el universo. Donde hizo el hombre y la mujer en 6 días. La tierra, los mares, las montañas, las estrellas, en perfección. Es el inicio, también el principio de donde miramos, donde vino todo el caos. El caos de nuestro mundo hoy que tenemos. Vivimos en un mundo quebrantado, vivimos en un mundo roto, y eso todo es el resultado de la caída en Génesis 3, donde Adán y Eva escuchan la voz del diablo y son entrampados y comen de la fruta del árbol que Dios les había prohibido. Capítulos 4 y 5 de Génesis, miramos la maldad del hombre y miramos también que por la primera vez las consecuencias del pecado. Y si no sabían, hay consecuencias de pecado. Cuando no estamos obedeciendo a Dios, estamos en rebelión ante Dios, hay consecuencias.
Hay bastantes cosas. Y las consecuencias de la creación de la tierra, que incluía a todos los animales, todos los seres humanos, es que Dios iba a destruir todo. Menos una familia llamada por medio de un hombre, Noé. Dios, capítulos 6 a 9. Miramos la historia de Noé y como Dios en su misericordia, aunque no merecía la tierra, aunque no merecía al hombre ser rescatado, en su misericordia Dios rescató por medio de un hombre, rescató la tierra, las bestias, los animales, los seres humanos, por la arca y el diluvio. Entonces 6 a 9 capítulos de Génesis miramos el diluvio. Por más de un año, Noé y su familia, Noé, un hombre justo y recto, estaban sobre la arca. Después de un año, el barco es más una caja. No era un barco. ¿Qué es lo que tienen los barcos hoy? Tienen muchos asientos y muchas cosas. Sí, pero ¿qué es lo que le da motor? La arca de Noé no tenía motor. Y no tenía ningún, ¿qué es lo? Manejadera, pero ¿cómo se dice el timón? No tenía timón. Nunca habían pensado eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios iba a ser el que los iba a navegar. La arca no era un barco de placer, era un arca de rescate. Era una caja. Era una caja para que flotara nomás, para que no serían destruidos. No tenía timón, no tenía motor. Después de un año, Dios le dice a Noé: salte del arca y sean fructíferos, multiplíquense sobre la tierra. El mismo mandato que Dios les dio a Adán y Eva. Y luego miramos en capítulos 10 a 11 la descendencia de Noé. Y de los 3 hijos de Noé, Dios va a usar para multiplicar la gente en la tierra de nuevo. Los animales salen, se multiplican. Y Dios le dice al hombre: ahora pueden comer carne. Ahora el temor del hombre va a estar sobre los animales. Pero de estos 3 hijos, Dios se va enfocando en uno: Sem. Porque por medio de Sem va a salir un hombre, y sale por Sem un hombre llamado Abraham. Y nos hemos enfocado en Abraham por los últimos 2 meses, 3 meses casi. Donde Dios llamó a un hombre que era y adoraba ídolos. Él estaba en el mundo. Él adoraba todo lo que se podía adorar en el mundo mesopotámico. Él le dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de Mesopotamia, vete de Ur de los caldeos, y deshazte de tu familia, deja a tu padre, deja a tu familia y vete a la tierra que yo te voy a prometer. Se va, pero no cumple completamente en la obediencia que Dios le había dicho. Se va y se queda en Harán. Y se lleva ¿a quién? A su padre y a su sobrino. Y eso hemos visto que causa problemas. Hasta en la historia de hoy vamos a ver que eso va a causar problemas. Después de que se muere su padre, finalmente se va Abraham y va y se descansa en la tierra de Canaán, donde Dios le había dicho que fuera. Pero en Canaán hay un hambre y Abraham hace así y dice: allá en Egipto hay comida. Voy a llevar a mi familia. Recuérdense que Abraham era un hombre poderoso y un hombre con una fortuna, pero si no hay comida, no hay comida. Se van a Egipto, pero en ese momento nunca hay oración. Nunca escucha la voz de Dios. Pero se va como quiera. Muchas veces hacemos lo que queremos hacer sin orar y estar y escuchar la palabra de Dios. Y eso hoy vamos a enfocarnos otra vez de nuevo. Y en Egipto, plagas le pegan a Faraón porque Abraham le había dicho a su señora Sarai, que era estéril, no podía tener hijos todavía. Le dice: yo conozco a los egipcios,
Diles que yo soy tu hermano, así para que no me maten y para que me den favor y para que no te maten a ti. Porque al momento que se den cuenta que yo soy tu marido, me van a querer matar. Entonces, Sarai escucha a su esposo. No puedo decir suficientemente de que cuando hay un hombre, un esposo en la casa que no está obedeciendo la voluntad de Dios, hay problemas. La Sarai está de acuerdo porque el hombre la está dirigiendo. En Egipto se da cuenta el faraón, el rey, que algo está sucediendo por algo. Y acuérdense que Dios había elegido a Abraham por una razón. Y dice Dios, no. Yo escogí a este hombre para algo y no voy a permitir que nada le caiga sobre él, especialmente su señora. Entonces Dios envía plagas al faraón, al rey de Egipto. Y el faraón se da cuenta y le dice a Abraham, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Casi tomaba a tu señora como mi esposa. Vete de aquí. No me importa que te di más fortuna. No me importa que te di tesoros. No importa que te di sirvientes. Vete de aquí. Aléjate de aquí. Como he dicho, Abraham se va como un perrito con su cola enterrada atrás. Pero acuérdense que Abraham es joven en su fe. Se va y llega a Canaán de nuevo, donde estaba antes. Dije, ¿sabes qué? Voy a escuchar a Dios. Porque hay más sentido y me cae favor cuando estoy escuchando a Dios. Se va a Canaán y luego ahí en Canaán Lot y Abraham tienen pastores y los dos están discutiendo los pastores. No, esto es mi tierra, esto es para mí. No, y luego Abraham le dice a Lot, somos familia. ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Por qué estamos peleando? Tú vete para allá y yo me voy para acá. Si tú te vas para allá, me voy por acá. Lot escoge el área donde está Sodoma y Gomorra. Eso es en capítulo 13. Hoy estamos en capítulo 18 y vamos a ver las consecuencias de todo eso. Todavía hoy. Porque Lot escoge el pecado, escoge la maldad. Hay una guerra de reyes en capítulo 14 y en esa guerra se lo llevan a Lot, el sobrino de Abraham. Abraham se da cuenta y le dicen y va y rescata a Lot y se lo trae para atrás. Pero en regreso, en las montañas, hay dos reyes que se enfrentan con Abraham de regreso. Uno de los reyes es un rey misterioso llamado Melquisedec. Apariencia es en la preencarnación de Jesucristo. Mucha gente que Cristo es el Dios del Nuevo Testamento, pero ¿saben qué? Jesús, el Cristo, se apareció muchas y varias veces en el Antiguo Testamento. No con cuerpo, pero tenía una apariencia a un hombre, pero era la preencarnación de Cristo. Porque la Biblia dice varias veces en el Antiguo Testamento, y hemos leído que era el Señor, y nomás hay un Señor. Oiga, ¿Melquisedec fue después que Cristo o antes? Melquisedec era... se encuentra en Génesis 14. Entonces, esta apariencia puede ser Jesucristo. Sí. Yo digo que es Cristo, Jesús, preencarnado. Cuando hablo de encarnación es cuando Dios viene en forma humana y nace de un bebé, se pone la carne y vive como un ser humano. Pero en capítulo 14 vemos a Cristo como un ángel del Señor. O cuando escuchan o miran en la Biblia donde dice el ángel del Señor, eso es un término para decir, eso es Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces hay un debate entre el rey de Sodoma y Abraham. Y el rey de Sodoma le dice, dame tu gente y te puedes quedar con todo lo que ganaste para atrás que era mío. Pero Abraham dice, no, porque es el momento que yo te dé para atrás esa gente o esas cosas, vas a poder decir que tú eres mi dueño. No lo hace. En capítulo 15, Dios le repite otra vez la promesa a Abraham.
que le había dicho antes, que las estrellas van a ser como tu descendencia. En capítulo 15 Dios hace un pacto, hace dormir a Abraham y pasa entre los animales cortados en mitad. Hoy imprimimos una página y escribimos con un lápiz nuestra firma, pero en esos días anticuados, un pacto, un contrato se hacía así. Capítulo 16, miramos la historia donde Sara no puede tener hijos y ella en esos tiempos, si una mujer no podía tener hijos, no tenía valor. Y ella estaba casada con Abraham y pensó, si no puedo tener hijo a este hombre, no tengo nada de valor, quizás me va a rechazar, quizás me va a echar para afuera. Y era una costumbre que ellos podían tomar una sirviente, dárselo al esposo, y el hijo que saliera de esa relación iba a ser de la esposa. Eso era costumbre. Y esta vez es la mujer pidiéndole al hombre que haga algo que no es piadoso. Otra vez el hombre escucha. Esta vez el hombre escucha, pero el hombre, Abraham, lo permitió. Entonces Abraham tenía la culpa. Entonces Agar, que era uno de los sirvientes que salió de Egipto, tuvo un bebé llamado Ismael. Pero cuando nació este Ismael, Agar, la sirviente, miró a Sarai con una manera que ya que le estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo valor y tú no tienes valor. Ahora Dios me va a mirar a mí con gracia y favor y quizás Abraham me va a tomar a mí como su esposa principal. Entonces Sarai se da cuenta y la rechaza, la echa para el desierto y se encuentra a Agar y su hijo Ismael en el desierto, se encuentran al Señor. Otra vez dice el ángel del Señor, se encuentran a Cristo. Y le dice, vete para atrás a Abraham. Y se van. Entonces capítulo 17 miramos la circuncisión, la señal del pacto. A los 8 días cada bebé debe de ser circuncidado. Y todos los hombres que viven en tu casa, Abraham debe de ser circuncidado. Ya sea que fueron nacidos en tu hogar o son extranjeros que viven contigo. La última semana miramos el favor de Dios te cae cuando y miramos ciertas verdades. Hoy seguimos y continuamos en ese mismo tema. El rostro y el favor de Dios en tus oraciones te cae cuando. Verdad número 1, el rostro y favor de Dios en tus oraciones te cae cuando eres suyo e íntimo con Él en comunión. ¿Quién ha escuchado esa palabra? Comunión. Eres suyo. Si quieres el favor de Dios en tus oraciones, si quieres el favor de Dios en tus peticiones, si le estás pidiendo a Dios algo y quizás no te está escuchando o no está obrando o no está cumpliendo en tus peticiones, hay que mirar esto. ¿Eres de Dios? ¿Eres suyo? ¿Y estás íntimo con Él en comunión? La comunión que vamos a mirar no es la comunión que nosotros como hispanos hemos escuchado. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra comunión como hispano, trasfondo hispano? ¿Unión o comunión? ¿Cómo? ¿Unión o comunión? Unión. Usted, don José, me ha preguntado sobre eso antes, ¿verdad? Sí. ¿Qué le han preguntado los niños? ¿Qué me han preguntado los niños, el Betito y la Xochitl? Porque yo realmente no sabía qué era comunión. ¿Qué es comunión en un sentido básico, como dijo María? ¿Qué es comunión? Unirse. ¿Cómo? Unirse. Juntarse. Yo tengo comunión con mi señora. Yo tengo comunión con cada uno de ustedes en un sentido. Quizás mi comunión con cada uno de ustedes se ve diferente, pero la comunión que yo tengo con mi señora es íntima. Yo la conozco, ella me conoce a mí. Eso es en el sentido de comunión de que yo hablo. No en el sentido de la comunión, de la primera comunión, porque eso no existe en la Biblia. De eso estaba hablando. Eso no existe en la Biblia. Y aquí no se está usando la palabra comunión. Pero lo que yo estoy hablando aquí, si quieres ver que tus oraciones sean respondidas, que Dios obre en tus peticiones,
tienes que estar en comunión con Dios. Tienes que ser primero de Dios y luego estar en comunión con Dios. ¿Y cómo se mira eso? Vamos a mirar. Versículo 16. Entonces, ¿se acuerdan que la última vez vinieron 3 hombres? Y uno de esos hombres era el Señor Jesucristo. Y los otros 2 hombres eran ángeles. Y vinieron con un propósito, vinieron para una tarea. Y hoy nos vamos a dar cuenta que era esa tarea. Vinieron para hacer 2 propósitos. Uno para parar ahí con Abraham a este momento. Y el favor de Dios se les apareció a Abraham. Y acuérdense que Abraham estaba parado en la puerta de la tienda, de la carpa, y miró a estos hombres y corrió. Y le dijo, si he encontrado favor en los ojos de ustedes, permítanme regresar a la casa, matar un animal, que mi señora haga tortas y que coman bajo este árbol conmigo. ¿Se acuerdan? El ángel del Señor, que es Cristo, y los otros 2 hombres que son ángeles, hazlo. Comieron. Entonces el favor de Dios le cayó a Abraham en esa visita. Y luego en esa misma visita, el Señor, Cristo, le pregunta a Abraham, ¿dónde está tu esposa? Dice Abraham, está en el otro cuartito. Y el Señor le dice, para el año que viene, en este mismo tiempo, tu señora va a tener un hijo. ¿Y qué es lo que hace Sarai? ¿Se acuerdan? Se ríe. Sarai tenía 75 años y Abraham tenía 96. Sarai se da cuenta que el Señor la escuchó porque le dice el Señor a Abraham, ¿por qué se rió tu esposa? Y luego Sarai dice, no, yo no me reí, pero el Señor le dice, sí, ella se rió. Pero esa visita le cayó la gracia y el favor de Dios a Abraham. Hoy continuamos en esa misma historia, en esa misma visita. Ahora se van levantando estos hombres después de la cena o comida. Entonces los hombres se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Aquí se encuentra el segundo propósito de la visita. Ellos venían en ruta, iban a mirar a Sodoma y Gomorra por una razón. Entonces los hombres se levantaron de ahí donde estaba ahí con Abraham y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos. Pero el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham a lo que voy a hacer? Entonces Dios o Cristo, el Señor, se hace una pregunta entre sí mismo. ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer aquí? ¿Le has dado razón? ¿Le hemos dado razón a Dios para que Él pueda decir, ocultaré las bendiciones mías sobre mi hijo? ¿Ocultaré las bendiciones de mi hija? Abraham le había dado razón al Señor para decirle, para que se preguntara al Señor en sí mismo, ¿ocultaré lo que voy a hacer con Sodoma, con Abraham? Números, libro de Números 6:25. Números 6:25. Dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios quiere resplandecer su rostro. Dios quiere que tú mires la cara de Él. Dios quiere que tú sepas la voluntad de Él. Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Ocultaré a Joel lo que yo quiero de él. Ocultaré a cada uno de ustedes lo que yo quiero de ustedes. Eso es la pregunta que Dios se hace en sí mismo. Ocultaré.
Acuérdense que Abraham ya había hospitalizado al Señor y los dos ángeles. Abraham estaba enseñando a Dios en su manera de vivir que él era recto y justo en la manera que estaba viviendo. Ya a este punto, ¿estás viviendo tú en una manera que Dios puede decir, ocultaré o revelaré a mis hijos y hijas lo que yo quiero de ellos? ¿Estás viviendo en una manera en tu vida que Dios puede decir, voy a revelarle a ellos lo que yo quiero de ellos? ¿O está diciendo Dios, voy a permitir que se queden en la oscuridad porque no están caminando conmigo, porque no están haciendo mi voluntad, no me están obedeciendo? Voy a ocultar las bendiciones de ellos porque no me están siguiendo. Es lo que está haciendo aquí Dios. Estamos mirando un pequeño cuadro en la manera que Dios piensa. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Aquí, pero el Señor dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Versículo 18, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. ¿Ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Y aquí Dios está diciendo entre sí mismo, y quizás también esta es la primera instancia donde Dios le dice a Abraham, ¿por qué te voy a bendecir en persona? Fíjense lo que digo, lo que dice Dios y lo que debe decir Dios de cada uno de nosotros. Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa. ¿Qué es lo que dice aquí? Dios lo ha escogido. Dios tiene menos razón de escuchar tu petición, tiene menos razones de escuchar tus oraciones si no perteneces a Dios. Si quieres el rostro y el favor de Dios que te encuentre en tus oraciones, tienes que primero ser de Dios. Dice aquí, yo lo he escogido. Pregunta, ¿has sido escogido por Dios tú? ¿Eres elegido de Dios? ¿Has puesto tu fe y tu confianza en Cristo, que Él te salvó del infierno, que Él derramó la sangre por ti, que en Él fue puesta todos los pecados tuyos? Y en fe lo tomaste como Salvador. En el momento que hagas eso, te conviertes de Dios. Dice Juan, en el libro de Juan, que a los que creen en Cristo les doy el derecho de ser hijos de Dios. Tienes que poner tu fe en Cristo para que tengas el derecho de ser hijo de Dios. Aquí Dios le está diciendo a Abraham, yo lo he escogido. Entonces, si Dios no te ha escogido, no es porque es un Dios injusto, es porque Dios te da a ti algo llamado, en inglés le dicen self-will, dominio propio. Tú tienes dominio propio de rechazar o aceptar a Cristo. Y en tu dominio propio, cuando no aceptas a Cristo,
te estás alejando y estás rechazando la verdad de ser hijo e hija de Dios. Entonces tienes ninguna razón para que Dios te escuche en tus peticiones. Ay, pero tengo problemas aquí, tengo problemas acá. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Perteneces a Dios primero? Si tú tienes un hijo, si tú tienes una hija en tu familia de sangre, es más probablemente que tú quieras la bendición tuya sobre él, ¿verdad? Tú quieres que le caiga el favor tuyo a tu hijo, a tu hija. Pero si viene otro vecino, otro hijo, otro niño, otra niña de otra familia, ¿a quién le vas a dar más el favor primero? ¿A tus hijos o los que están afuera de tu familia? A tu familia. Ellos no pertenecen a tu familia. Entonces Dios quiere bendecirte, pero si no eres parte de la familia de Dios, salte de aquí porque nunca te conocí, dice Dios en Apocalipsis. Abraham fue escogido por Dios. Dice aquí, tienes que ser escogido por Dios. No es decir que Dios todavía no puede obrar en tu vida, pero cuando no perteneces a Dios, ay, ¿qué está diciendo? Ay, no lo conozco, no la conozco. Quiere que le dé quiere este hombre algo de mí, quiere esta mujer algo de mí, quiere este esposo algo de mí, quiere esta esposa algo de mí, quiere esta madre, quiere este padre algo para sus niños, pero no lo conozco, no lo he escogido, no es parte de mi familia. No le voy a dar el oído. El rostro y el favor de Dios en tus oraciones te cae cuando eres suyo, cuando eres de Dios primero. Y luego también cuando eres íntimo con Él, en comunión. Fíjate lo que Dios quiere para alguien que es suyo. Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. Yo escogí a mi señora. En el mismo sentido, mi señora me escogió a mí. Y eso lo digo porque cuando Dios escoge a lo suyo, cuando nosotros escogemos a alguien que amamos, que es especial para nosotros, tenemos comunión. O deberíamos tener comunión. ¿Qué es comunión en el sentido más básico? Es una relación íntima. Una relación íntima con tu esposo, con tu hijo, con tu tía, con alguien, con un ser querido. Eso es comunión. Fíjense lo que es aquí. Dice Dios que es lo que es comunión. Que guarde el camino del Señor. Eso es tener comunión. Primero ser suyo, elegido de Él. Y luego es guardar el camino del Señor. ¿Y cómo guarda los caminos del Señor? Estar en su palabra, haciendo justicia y juicio. Y el momento que Dios te mire que estás guardando los caminos de Él y estás haciendo todo lo que Dios te ha dicho. Aquí dice en 19, y lo he escogido. Y luego al último dice, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que Él ha dicho acerca de Él. Dios quiere cumplir. Dios quiere ser tu Dios. Dios quiere cumplir esas promesas. Dios quiere escucharte en tus oraciones y tus peticiones. Pero tienes que primero ser del Señor. Hacer lo que Dios te ha dicho. Y vamos a darnos cuenta qué es eso ahorita. Porque Dios, aquí Abraham y Dios van a tener un intercambio entre los dos. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Le diré a este hombre Abraham lo que voy a hacer. ¿Sabes? Lo voy a bendecir.
Y por medio de él va a obedecer y le va a dar a su familia los caminos de Dios. ¿Estamos haciendo eso en nuestras vidas? ¿Estamos caminando con Dios? ¿Estamos guardando los caminos de Dios para que tengamos una oportunidad cuando se presente para pedirle a Dios una oración para que Él pueda responder? Versículo 20, después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Dice Jehová, dice Cristo aquí, como estás en mí, como estás en mi voluntad, estás caminando conmigo, voy a revelar mi voluntad contigo. Voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Por eso venimos aquí. Primero vine para mirar y conocerte, decirte que vas a tener un hijo el año que viene, para darte mi favor. Pero también venimos en ruta, porque aquí dice, después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a su clamor, el cual ha llegado hasta mí. ¿Quién se acuerda cuándo era la última vez que Dios bajó para ver algo? ¿Se acuerdan? El hombre estaba haciendo algo feo, una maldad, y Dios bajó para ver. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuándo Dios bajó? Ya lo hemos leído. ¿Se acuerdan cuando el hombre después de la dispersión, antes de la dispersión, después del diluvio, los hombres, la humanidad quería juntarse y comenzaron a edificar una torre? ¿Se acuerdan? Y en ese pasaje, no me acuerdo, capítulo 10, parece, Dios bajó para ver, a ver qué está sucediendo. Descenderé ahora y veré si han hecho en todo conforme a tu clamor. Entonces toda la maldad, toda la injusticia que está saliendo de Sodoma y Gomorra le está gritando a Dios. Y Dios va a ver con sus propios ojos y escuchar con sus propios oídos para ver si es cierto. Y Dios decide revelarle esto a Abraham. ¿Quieres que Dios te revele su voluntad? Primero tienes que ser de Él, y luego debes tener comunión. Yo conozco la voz, yo conozco la voluntad de mi señora, y ella conoce mi voz, y ella conoce mi voluntad, porque tenemos comunión entre sí mismos. Tenemos una relación. Cristo quiere una relación con Él, que tú lo tengas con Él. Una relación íntima. En la misma manera que tenemos relaciones entre nosotros. Padre y niños, madre y hijos, cónyuges, tíos, tías, amistades que parecen ser como si fueran nuestros hermanos y hermanas. Relaciones, Cristo quiere una relación contigo para que pueda Él revelar lo bueno en tu vida. Dios, Jehová, Cristo decidió revelárselo a Abraham porque Abraham estaba caminando con Dios y Abraham estaba haciendo la voluntad de Dios. Y le digo, ¿sabes qué? Te voy a decir. ¿Quieres que Dios revele lo bueno en ti? ¿Estás en comunión con Él? Primero eres de Él. Y si eres de Él, estás con comunión de Él. Porque dos personas pueden estar. Yo puedo conocer a mi señora. Podemos vivir bajo el mismo techo. Podemos mirar, podemos salir a comer.
hablar cómo te fue hoy. Oh, bien, qué bueno. ¿Cómo te fue a ti? Bien también. Pero eso lo puede hacer con un extranjero. Mucha gente sabe de Dios, hablan con Dios, pero no tienen una relación íntima con Dios. Una relación que sobrepasa todo entendimiento. Una relación donde tú conoces los pensamientos de Dios y Dios conoce los pensamientos tuyos. Esa es la relación que Cristo quiere de ti. La segunda cosa que vamos a ver, el rostro y favor de Dios en tus oraciones te cae cuando puedes negociar e interceder ante Dios. Si ambos, la Biblia y la oración, son no negociables en tu vida. Entonces el rostro y favor de Dios en tus oraciones te cae cuando estás en la Biblia y estás en oración. No hay ninguna no negociable en eso. Si estás en la Biblia o leyendo la lectura de la Biblia y no estás en oración, Dios no te va a escuchar. Él tiene el derecho de no escucharte. Si estás en oración pero no estás en la Biblia, lo mismo. Tienes que estar en la Biblia y en oración. Vamos a ver qué significa leer o hacer lectura de la Biblia. Bueno, pastor, yo leo la Biblia todos los días. Hay una diferencia en leer la Biblia y tener conocimiento íntimo de la Biblia. Porque va a haber y se va a levantar las situaciones cuando tenemos que orar a Dios y vamos a tener que interceder a Dios para algo, para gente. El rostro y favor de Dios en tus oraciones te cae cuando puedes. ¿Sabías que puedes negociar con Dios? Puedes negociar con Dios. Porque aquí vamos a mirar lo que está sucediendo con Abraham. Puedes negociar y interceder ante Dios si las dos cosas son ciertas. La Biblia y la oración son no negociables en tu vida. ¿Qué es algo que es? ¿Qué significa no negociable? ¿Qué significa algo que es no negociable? Que no quiero nada con él, ¿verdad? No negociable significa que no puedes no hacerlo. Entonces, una manera de decir, si estamos conduciendo un carro y si te pasas de la velocidad, ¿qué va a suceder? Te van a parar. No es negociable. Hay reglas. Hay ciertas cosas que tienen que ocurrir para que no reciba las cosas malas. Hay cosas que Dios quiere ver de ti, que no se puede negociar. Cuando una persona está negociando con otra persona, ¿qué es lo que está sucediendo? Están arreglándose. Sí, están discutiendo, están hablando, están arreglando. Uno está tratando de persuadir a la otra persona. Eso es. Pero algo que no es negociable, no se puede no hacer. La palabra de Dios, la Biblia y estar en oración son no negociar. No puedes negociar que si quieres leer o no quieres leer. No puedes negociar si quieres orar o no quieres orar. Tienes que hacerlo. Entonces los hombres se apartaron de allí y fueron hacia Sodoma, mientras Abraham estaba todavía de pie delante del Señor. Y Abraham se acercó al Señor. Cuando vas a oración ante Dios, te acercas a Él. ¿Qué significa acercarte a Dios? ¿Qué significa acercarse uno a alguien? Orar. Acercarnos a Dios es alejarnos del mundo. Acercarnos a Cristo, en aceptarlo como nuestro Salvador, es rechazar y ponerle la espalda y arrepentirnos de cómo hemos vivido y arrepentirnos de nuestra vida vieja. Acercarnos a Dios es decir, me estoy alejando. Muchas veces lo que está sucediendo cuando vamos a Dios en oración, Dios, este es mi problema. Esto es lo que está sucediendo en mi vida. Dios,
Mi. Nada de humillación ante Dios. Son mis problemas, Señor, y yo quiero y necesito que tú me los arregles. Abraham se acercó en alejándose él mismo del mundo. Muchas veces traemos al mundo, traemos nuestro orgullo cuando vamos al trono de Dios. Dios, no sé por qué está sucediendo esto. ¿Tú piensas que Dios te va a escuchar? Abraham se acercó a Dios. Vamos a mirar cómo se acercó. Porque él sí tenía audacia. Él tenía confianza y le va a decir esto. Y Abraham se acercó al Señor y le dijo, ¿en verdad destruirás al justo junto con el limpio? Tal vez haya 50 justos entre la ciudad. ¿En verdad la destruirás y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que hay en ella? Entonces Abraham le dice a Dios, Dios, no que tú eras un Dios justo. ¿Destruirás todo el pueblo? ¿Todo el pueblo aunque haya 50 justos? Lo que está haciendo aquí Abraham, está intercediendo. ¿Han escuchado esa palabra? Está intercediendo. Está negociando. Dios, pues no que eres tú un Dios bueno y justo. ¿Vas a destruir todo a este pueblo y si hay 50 personas? Lejos de ti hacer tal cosa, le dice Abraham al Señor, matar al justo con el limpio, de modo que el justo y el limpio sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, Señor, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Miran cómo Abraham, alguien que está vivo, un santo que está vivo, está intercediendo para los injustos. ¿Por qué puede Abraham hacer esto? ¿Por qué puede tener Abraham esta audacia y esta confianza en pedirle a Dios? Pues no que eres un Dios justo. No le está diciendo así, pero lo que está diciendo Abraham. Acuérdense que Abraham está caminando con Dios. Abraham ha sido escogido por Dios. Abraham tiene una comunión con Dios. Y Dios está permitiendo que Abraham le pregunte esto en oración. Entonces tienes que llegar a una posición, tienes que llegar a un punto para que le puedas pedir a Dios con audacia y confianza. Señor, ¿cómo puede ser esto? Cuando estás acercando a Dios, cuando tienes comunión con Dios, cuando ya eres sido elegido por Dios. Entonces el Señor le respondió, si hay en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo el lugar por consideración a ellos. Oh, qué bueno. Pero fíjense, ahí no para Abraham. Y Abraham respondió, ahora que me he atrevido a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Esa audacia y esa confianza viene con humildad ante Dios. Abraham le dice, yo soy solo polvo y ceniza. Pero cuando venimos a Dios nosotros, Dios, yo me lo merezco, yo trabajo duro. Yo le doy yo te doy a ti esto. Yo le doy a mi marido esto. Yo le doy a mi esposa esto. Yo le doy a mis niños esto. Yo merezco que tú me respondas. Somos ceniza y polvo ante Dios. Él no tiene que escuchar tu petición. No tiene que hacerlo. Abraham entendía esto y Abraham va ante Dios con esa mentalidad. Humildad. Él se humilla ante Dios. Me atrevo, dice Abraham, me atrevo a preguntarte porque yo no tiene derecho de escucharme porque soy polvo, soy ceniza. No sirvo para nada, pero me estás permitiendo. Si tengo la audacia de preguntarte otra vez, tal vez falten 5 para los 50 justos. Diciendo, si hay 45, destruirás por los 45 toda la ciudad. Y el Señor respondió, no la destruiré si hay ahí 45.
wow, Dios está respondiendo a Abraham. ¿Por qué? Porque él ha sido escogido, porque él está en comunión con Dios. Y él sabe la voluntad de Dios. Abraham le habló de nuevo, tal vez se hallen ahí 40. Y el Señor respondió, no lo haré por consideración a los 40. Abraham está negociando. Abraham está intercediendo por un pueblo perdido. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y hablaré. Señor, yo sé que te estoy poniendo gorro, preguntándote otra vez porque soy, como dije, soy polvo y ceniza, pero me estás permitiendo el privilegio de hablar contigo y permitirme saber tu voluntad. Ahora, Señor, hablaré de nuevo. Tal vez se hallen ahí 30. No lo haré si hallo allí 30, respondió el Señor. Y Abraham dijo, ahora me he atrevido a hablar al Señor, tal vez se hallen ahí 20. Y él respondió, no la destruiré por consideración de los 20. Otra vez Abraham sigue humillándose en 32. Entonces Abraham dijo, no se enoje ahora el Señor y yo hablaré solo esta vez. Tal vez se hallen ahí 10. Respondió el Señor. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. ¿Quién está en Sodoma y Gomorra? Lot. Después de la guerra de los reyes, Lot se quedó en Sodoma y Gomorra. Pero ¿cuántas veces mencionó aquí Abraham a Lot en todo este pasaje? ¿Cuántas veces? Ninguna vez. No se trataba de Abraham, no se trataba de ninguna cosa que humillarse ante Dios y pedirle por un pueblo perdido. Dios, sí. Él estaba pensando no nomás en un hombre, no nomás en sí mismo. Él estaba pidiendo y rogando por el pueblo. No había nada de orgullo en su oración. No había nada de soberbia en su oración. No había nada de egoísmo en su oración. No estaba orando para él mismo, estaba orando por las otras cosas más importantes. Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Santiago 5:16. Santiago 5:16 dice esto. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración de justo es poderosa y eficaz. Santiago 5:16. Si estás orando para alguien, si estás pidiendo petición ante Dios, para que alguien sea salvo, para que no sea destruido su vida, como dice Santiago, ¿eres justo? Dios escucha la oración del justo y poderosa, y es su eficaz, dice en Santiago 5:16. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios quiere que te acerques al trono de gracia con confianza. Pero esa confianza debe de venir sabiendo que estás viviendo una vida para Dios, que estás acercando a Dios, que has sido escogido y que tienes comunión con Dios. A regresarme a lo que dije hace rato. Señor, pastor, yo leo la Biblia, yo sé lo que dice la Biblia. Yo sé lo que dice mi señora. Ella sabe lo que yo digo. Pero si yo no estoy en una relación donde yo la respeto, ¿y cómo la voy a respetar? ¿Y cómo ella me va a respetar a mí? Nos vamos a entregar unos así a cada uno de nosotros. Hay que obedecer la palabra. Hay que no nomás leer la Biblia, hay que obedecer la Biblia. Hay que ser íntimos con la palabra de Dios. Es una cosa escuchar la palabra, como estamos haciendo ahorita, pero es otra cosa obedecerla y ponerla en práctica. Si estás
escuchando y no estás practicando, no eres de Dios. Mucha gente va a la iglesia los domingos y los miércoles, están escuchando, pero después cierran las puertas, se van a la casa y siguen sus vidas. No están practicando lo que están aprendiendo. Eso es leer la Biblia. Leer la Biblia es ponerla en práctica. ¿Quién aquí ha instalado algo? Cualquier cosa. ¿Quién aquí ha instalado algo? Quizás armar un mueble, algo en la casa. ¿Y qué se necesita para armar algo, poner o juntar algo? Una vez se necesita que leer las instrucciones. ¿Cómo vamos a saber cómo Dios quiere que vivamos nuestras vidas? Si nomás leemos las instrucciones, pero no las practicamos. Oh, Dios quiere que haga esto. Ok, voy a tener que hacerlo así. Voy a tener que amar a mi prójimo. Voy a tener que amar a mi esposo o a mi esposa, aunque él o ella no me esté respetando. Tengo que cambiar mi manera de hablar. Esas son las instrucciones que Dios quiere para nosotros. Las instrucciones no sirven para nada si no las estamos obedeciendo, si no las estamos practicando. Tan pronto como acabó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su lugar. El rostro y favor de Dios en tus oraciones te cae cuando eres suyo e íntimo con Él en comunión y puedes negociar e interceder ante Dios, y ambos, la Biblia y la oración, son no negociables en tu vida. Si no estás en la Biblia, y no estás leyendo, haciendo lectura y aplicándola y practicándola, no puedes negociar con Dios, no puedes pedir, no puedes venir con confianza y con audacia a Dios y decir y negociar: Dios, ¿no puede hacer esto por mí? Un Dios bueno y justo. ¿No eres el Dios justo, el juez justo del universo? Y si no estás practicando la Biblia, viviendo la Biblia como dice la Biblia, y si no estás en oración, humillándote, así como lo dijo Abraham, cuando vienes al trono de gracia de Dios, con el sentido que tú eres polvo y ceniza, Dios no te va a escuchar tus peticiones. Él no tiene el derecho de escucharte. Salte de aquí, mosquito. Una cosa que quería cubrir aquí, de volada voy a hacerlo sin mencionar nada más. Porque ¿qué es lo que está haciendo aquí Abraham con Dios? Está intercediendo para el pueblo perdido de Sodoma y Gomorra. 1 Timoteo 2:5 dice y habla de Cristo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre. 1 Timoteo 2:5. Hebreos 7:25, por lo cual Él, Cristo, también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él, Cristo, se acercan a Dios, pues que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hoy en día venimos a Cristo para interceder para nosotros, para el pueblo perdido. Romanos 8:26-27 también habla del Espíritu Santo. De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Con la segunda y tercera personas de la Trinidad, que es Cristo y el Espíritu, ya intercediendo por nosotros ante el Padre, ¿por qué necesitaríamos que María y los santos intercedieran por nosotros?
Los católicos argumentan que orar a María y a los santos no es diferente a pedirle a alguien aquí en la tierra que ore por nosotros. Examinemos esa afirmación. Número 1, pedirle a otros creyentes en la tierra que oren por nosotros es ciertamente bíblico. Es lo que está haciendo aquí Abraham. Y 2 Corintios 1:11 dice, y Efesios 1:16, Filipenses 1:19, 2 Timoteo 1:3, está hablando de otros intercediendo por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pide a otros cristianos que oren por él en Efesios 6:19. Número 2, la Biblia en ninguna parte menciona a alguien que pida a alguien en el cielo que ore por él. La Biblia en ninguna parte describe a nadie en el cielo orando por nadie en la tierra. Número 3, la Biblia no da absolutamente ninguna indicación de que María, San Judas Tadeo o cualquier otro santo puedan escuchar nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque están muertos. María y los santos no son omniscientes. ¿Quién es el único omnisciente? Dios, Jehová, el Dios poderoso, el Altísimo, el Creador del universo. María y los santos no son omniscientes, incluso glorificados en el cielo, pero siguen siendo seres finitos con limitaciones. ¿Cómo podrían escuchar las oraciones de millones de personas? Número 4, cada vez que la Biblia menciona orar o hablar con los muertos, es en el contexto de la hechicería, la brujería, la nigromancia y la adivinación, actividades que la Biblia condena con bastante fervor. En Levítico 20:27, Deuteronomio 18:10-13. En el único caso en que una persona viva se dirige a un santo muerto, el santo Samuel, que era un profeta, no está exactamente feliz de que lo molesten. Orar a María o a los santos es completamente diferente a pedirle a un amigo aquí en la tierra que ore por nosotros. Pedirle a la gente en la tierra que ore por nosotros tiene una sólida base bíblica. Pedirle a los santos celestiales o a María que ore no tiene ningún base bíblico. Y no existe eso en la Biblia. Tenía que decirlo y lo dije. El rostro y favor de Dios en tus oraciones te cae cuando eres suyo y íntimo con Él en comunión. Y puedes negociar e interceder ante Dios, y ambos, la Biblia y la oración, son negociables en tu vida. ¿Qué son tus oraciones y peticiones ante Dios hoy? ¿Qué en tu corazón tienes que le has traído a Dios? Dios, te estoy trayendo esto, pero no me estás escuchando. No estoy mirando respuestas. Bastante silencio. Entonces hay que preguntarte, quizás, primero, ¿perteneces a Dios? Y si perteneces a Dios, ¿estás en comunión con Dios? Porque yo puedo estar casado y no tener comunión con mi señora. Y cuando estás en comunión y perteneces a Dios, Dios te da la audacia y la confianza para negociar e interceder ante Dios. Si estás en la Biblia, practicando lo que dice la Biblia, y si estás orando fervientemente. Y si Dios no responde a tus oraciones, si Dios no me responde a mis oraciones, tengo que ir al espejo, que en Santiago dice, es la palabra de Dios, y mirarnos a ver dónde necesitamos limpiarnos. Porque quizás no estamos en Dios, o quizás no tenemos comunión. Como cristiano uno se puede desviar de Dios todavía y no estar en comunión. Yo puedo estar con mi señora, pero podemos ser nomás 2 personas que viven juntos y no tener comunión. Tener comunión con Dios es tener una relación íntima, saber su voluntad, saber qué es lo que Dios quiere por ti, y tú puedes hablar y conversar con Él en oración. Si estás haciendo eso, Dios te da el favor y te da su rostro sobre ti.
Entonces, si tienes peticiones y oraciones, ve a Dios esta mañana y fíjate en el espejo de la palabra y pregúntate si Dios tiene el derecho de escuchar tus oraciones y peticiones en la misma manera que Él escuchó las oraciones. Porque lo que está haciendo aquí Abraham, él está intercediendo, él está orando, él está conversando, Dios está conversando con él. Y si tienes a alguien en tu pueblo, tu esfera de influencia que tú conoces que está perdido y quieres atraerlo a Dios, esposo, esposa, tú mismo, tú misma, acércate a Dios primero. Acércate a Dios. Ten comunión con Dios para que Él pueda decir, voy a revelar lo que yo quiero para Él o para ella. Y voy a permitir que ellos interceden y me traten de persuadir para cambiar a esta persona, para alcanzar a esta persona. Porque si no hacemos eso, si no estamos en comunión, si no somos parte de Dios, no podemos orar con confianza porque vamos a orar con miedo, con temor, porque Dios no nos va a escuchar. ¿Quieres el favor y el rostro de Dios sobre ti en tus oraciones? Vive una vida que dice la Biblia. Estar en su palabra, practicándola, viviéndola y orando. Padre Celestial, queremos alcanzar a los que están perdidos en nuestras vidas. Queremos alcanzar a nuestros corazones que están perdidos quizás. Y si somos unos de nosotros en este cuarto, en este momento, y venimos a ti, te venimos a ti a tus pies, quizás no nos escuches porque no te pertenecemos. No nos has dado el derecho de ser hijo y hija de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, si hay alguien aquí en este cuarto, es entregarnos y humillarnos así en la misma manera que Abraham y decir, somos polvo y ceniza, no merezco nada, Señor. Pero tú eres todo Dios poderoso. Recíbeme como tu hijo, tu hija. Yo pongo mi fe en tu Hijo Cristo, que Él murió para mí, que Él derramó su sangre para mí, que mis pecados fueron puestos sobre Él, que Él fue enterrado, sepultado, resucitado en el tercer día y ahora está a la diestra tuya, Padre Celestial, esperando que tú le des la palabra a recoger tu familia, que está esperando que tú des la palabra a tus ángeles que hagan el sonido de la trompeta para que nosotros que somos parte de la familia podemos ser recibidos en tu cielo. Padre, si hay alguien aquí que no ha hecho eso, que no ha puesto su fe y confianza en Cristo Jesús, que me busquen después. Y si estamos orando para los perdidos, familiares, amigos que están en nuestras familias, conocidos, y están bien desviados, como Abraham estaba orando y peticionando y intercediendo por un pueblo perdido, hay que primero acercarnos a ti, Señor, para poder tener la confianza, para tener la audacia de decirte, Señor, tú eres Dios justo y eres juez del universo. Cambia, aléjate de tu justicia sobre esta persona y tráelos a la justicia en los ojos de ellos, en la justicia en los corazones de ellos. Padre, me acerco a ti para que puedas acercarte a los que están perdidos en mi vida. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.